¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cabello ha perdido brillo, tus uñas se rompen con facilidad o tu piel no está tan radiante como te gustaría? Prepárate para adentrarte en el mundo del colágeno y la glicina. Dos componentes fundamentales no solo para mejorar tu piel, sino para fortalecer tu cuerpo desde dentro. Quédate para explorar cómo incorporar colágeno hidrolizado a tu rutina puede transformar no solo tu apariencia, sino cómo te sientes. Quédate y descubre este remedio natural que podría solucionar muchos de los desafíos de salud a los que te enfrentas. Porque cuidarte en todos los aspectos te interesa. ¿Tienes el cabello o las uñas frágiles? ¿Te gusta el caldo de huesos? ¿De qué parte del mundo eres? Quiero saber de ti. Y si difundes este vídeo entre tus contactos de WhatsApp, no solo me ayudas a mí, sino también a la persona a la que se lo envías. La glicina es un aminoácido que constituye 1/3 de la composición del colágeno, que es una proteína estructural que mantiene unida nuestra piel, nuestros huesos, músculos y tendones. Aunque la glicina no es un aminoácido esencial, nuestro cuerpo tiene la capacidad de producirlo, realmente nuestra producción interna de glicina, en la mayoría de los casos, no llega a ser suficiente para completar nuestros requerimientos diarios. Este déficit sucede porque, aunque habitualmente consumamos proteínas de origen animal, ya sea carne, pollo, pescado, huevos o lácteos, estas fuentes no son especialmente ricas en glicina. Para poder obtener cantidades importantes, necesitamos consumir las partes menos habituales de los animales, como la piel de pollo, los cartílagos o lo que aquí en España conocemos como casquería, que no son más que las vísceras, y que es algo que no es habitual en la dieta de casi nadie. Por eso, a pesar de consumir suficientes proteínas en general, podríamos no estar consiguiendo suficiente glicina. La importancia de la glicina va más allá de su participación en la producción de colágeno. Este aminoácido es necesario para sintetizar el glutatión, conocido por sus propiedades antioxidantes. El glutatión actúa como un escudo, defendiendo nuestras células del daño causado por los radicales libres y las toxinas ambientales. Sin suficiente glicina, nuestra capacidad para producir glutatión se reduce, limitando nuestra capacidad para combatir la toxicidad y, por lo tanto, aumentando el riesgo de inflamación. En este aspecto es donde destaca el papel antiinflamatorio indirecto de la glicina. La glicina desempeña un papel importante también en la salud del hígado y es útil para mejorar el intestino permeable, ayudando a minimizar la inflamación intestinal. Este aminoácido también interviene en numerosas reacciones enzimáticas, reduciendo el estrés oxidativo. Además, la glicina es necesaria para la producción del grupo hemo, fundamental para la sangre, y que desempeña un papel importante en la salud de las encías o en la estructura del ADN. Destaca su función como neurotransmisor, inhibiendo el sistema nervioso central, de modo que induce la relajación, reduce la fatiga y facilita el sueño. Este aminoácido también es importante en la desintoxicación del ácido úrico, pudiendo actuar como suplemento potencial para la gota, al mejorar la eliminación del ácido úrico. La glicina puede mejorar la sensibilidad a la insulina, beneficiando así el control de los niveles de azúcar en sangre y ayudando a la pérdida de peso, la salud del hígado y la reducción de grasa visceral. Es interesante saber que aunque la glicina puede convertirse en glucosa y servir como fuente de combustible, también estabiliza el azúcar en la sangre y mejora la respuesta a la insulina. Además, la glicina estimula el glucagón, una hormona que actúa de manera opuesta a la insulina, ayudando a mantener el equilibrio del azúcar en la sangre. Un estudio sugiere que la glicina podría incluso prevenir la formación de cálculos en el riñón, al suprimir las deposiciones de cristales de oxalato de calcio en los riñones, mediante la regulación
de las excreciones urinarias de oxalato y citrato. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. La deficiencia de glicina puede originarse por varios factores, siendo la dieta uno de los principales. Si tu alimentación no incluye una variedad amplia de fuentes de colágeno, es posible que no estés obteniendo suficiente glicina. La glicina se define como un aminoácido condicionalmente esencial, pero cada vez más estudios cuestionan que no se le considere oficialmente como esencial. Su ruta metabólica se presenta como muy limitada para las necesidades reales del organismo, especialmente a partir de ciertas edades, en las que el desarrollo de enfermedades degenerativas parece estar directamente condicionado por su carencia. También en situaciones de estrés, consumo de medicamentos, ingesta de alcohol o exposición a toxinas. Además, el hígado, encargado de procesar y eliminar sustancias nocivas, requiere de glicina para su funcionamiento. Dado que 1/3 del colágeno está compuesto por glicina, no obtener suficiente colágeno podría impactar negativamente en nuestra salud. Obtener colágeno y por lo tanto glicina con la dieta puede ser más fácil de lo que piensas. Una opción accesible es una gelatina de buena calidad, sin azúcar ni edulcorantes, que es una forma práctica y sencilla de incrementar la ingesta de glicina. Pero además, los suplementos de glicina son una alternativa válida, con dosis recomendadas que varían entre 5 y 10 gramos diarios. Existen diversas maneras de enriquecer tu dieta con colágeno y por lo tanto con glicina. Por ejemplo, el caldo de huesos. Aunque requerirá de un consumo habitual para obtener las cantidades necesarias de glicina, para mí es la mejor opción y la más natural. Preparar caldo de huesos de pollo en una olla de cocción lenta es la forma más efectiva, ya que con este método se extrae una gran cantidad de colágeno, rico en glicina. En algunas regiones, como por ejemplo aquí en el Mediterráneo, cocemos el pescado de roca o los huesos de rape, por ejemplo, incluyendo la cabeza, para preparar un caldo rico en sabor y también en colágeno, que en este caso será de origen marino. El término colágeno hidrolizado se refiere al colágeno que ha sido, permitidme la licencia, roto o fragmentado en cadenas de proteínas o péptidos más pequeñas, con lo que se conseguirá facilitar su absorción y su uso en nuestro cuerpo. Os dejaré un enlace a un complejo de colágeno en la cajita de la descripción, por si queréis echarle un vistazo, ya que, aunque no me patrocinan, es cierto que si utilizas el enlace de la descripción, me ayudas de forma indirecta. La preocupación sobre si puedes llegar a consumir demasiada glicina puede ser comprensible, pero debes saber que alcanzar un nivel de ingesta dañino es muy difícil. Para entrar en una zona de riesgo, sería necesario consumir alrededor de 600 gramos de glicina al día, una cantidad muchísimo más alta que la recomendación diaria, que oscila entre 4 y 10 gramos. Por razones de absorción y efectividad, es preferible consumir la glicina o el colágeno junto con alimentos, en lugar de hacerlo con el estómago vacío, ya que así favorecemos su digestión y absorción. A medida que avanzamos en edad, la demanda de glicina por parte de nuestro cuerpo tiende a aumentar, debido a su papel en la mejoría de diversas condiciones, como la osteoartritis, la osteoporosis, la fragilidad capilar, el insomnio, la gota o la prevención de cálculos renales. Consumir colágeno hidrolizado, bien sea en suplemento o en forma de caldo de huesos, como parte de una dieta equilibrada, puede ser una estrategia eficaz para apoyar estas áreas de nuestra salud. ¿Tomas de forma habitual caldo de huesos? ¿Donde vives también se hace caldo de pescado? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase rico caldo de huesos, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita.
Lo más importante de todo es comentar, ya que cuando dejas un comentario es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo está el botón para suscribirse, aquí, debajo. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 7 alimentos que te inflaman y que deberías evitar. Y aquí un vídeo preparado especialmente para ti. Hay que tener siempre caldo de huesos en la nevera. Y todos los días una tacita.